explicación de la segunda evaluación escrita de metodología de la investigación. La entrega para la clase de Venado Tuerto, la cohorte de Venado Tuerto, es el 17 de junio. Y la entrega de este trabajo escrito para la cohorte de Rosario es el 25 de junio. Rosario, como empezó una semana más tarde, tiene una semana más, porque va una semana atrasado. Bien, explicación general de este trabajo. ¿Cuál sería la consigna? Hay que llenar cada ítem del modelo de proyecto presentado en la primera clase a partir de la lectura de la tesis Responsabilidad y psicosis, aportes del psicoanálisis al derecho penal, de Verónica Yul Casado. Es decir, en función de todos los ítems del modelo de proyecto que yo les di en la primera clase, que les pasé en diapositiva en la primera clase, hay que llenar esos ítems a partir de la lectura de esta tesis. El objetivo principal en esta parte del seminario es inferir el proyecto de investigación que está detrás de esta tesis doctoral ya concluida. Es decir, tratar de ir en reversa, inferir qué proyecto sustentó a esta tesis. Si bien muchos conceptos y muchos elementos que verán en la tesis solo los van a manejar adecuadamente en los años siguientes, es decir, van a tener especialistas ad hoc que traten determinada serie del conocimiento, es decir, los docentes que dan sus materias, que serán especialistas en eso. La idea aquí no es aprender sobre los contenidos de la tesis, sino captar la estructura, la arquitectura de la misma para poder aplicarlo luego a la conformación del propio proyecto en la cuarta parte del año. Es decir, tanto en el proyecto que van a tener que hacer en la última parte del año, que sería el proyecto, no la investigación así en sí, sino el proyecto, o el proyecto que van a tener que presentar para el TIFO, o cualquier proyecto que hagan si hacen un posgrado, tendría una estructura, digamos, sería un modelo de proyecto parecido al que yo les doy, y la estructura de la tesis que tendrían que hacer tanto en un TIFO como en un posgrado sería aproximadamente igual a la que van a encontrar en esta tesis doctoral, ¿no? Entonces, lo que se aprende acá no es sobre psicosis o sobre responsabilidad penal, psicoanálisis y psicosis, sino lo que se aprende acá es a poder argumentar y a poder desarrollar determinada estrategia de escritura, determinada estrategia de argumentación en una tesis. Entonces lo que se trata de hacer acá es tener la idea de cómo llevar adelante una tesis, independientemente de la investigación en sí. Uno puede saber mucho sobre un tema, o puede haber leído mucho, o puede haber investigado mucho sobre un tema. Me pasa a mucha gente que sabe mucho, pero después es difícil volcarlo en el papel, es decir, es difícil organizar los conocimientos, sistematizarlos y digamos, y volcar lo que uno aprendió, lo que uno descubrió. La idea es subsanar aquí ese problema. Bien, ¿cuál serían los ítems del proyecto? Se los recuerdo. Denominación del trabajo. Denominación del trabajo es fácil, sería responsabilidad y psicosis, aportes del psicoanálisis al derecho penal, ¿no? Sería el título de la tesis. La denominación del trabajo sería el título de la investigación. Definición del problema y estado actual del conocimiento sobre la cuestión. Bien, en este caso, en definición del problema, lo que tienen que hacer es digamos, inferir, leer, detectar o inferir las preguntas
que se hizo la tesista y, digamos, detectar las preguntas que organizaron la investigación de la tesista. Es decir, ahí van las preguntas que delimitan el objeto de estudio y que direccionan la investigación. En el estado actual del conocimiento sobre la cuestión, ahí van todas las investigaciones más actuales que relacionen psicoanálisis, responsabilidad penal y psicosis. Es decir, todas las investigaciones que traten sobre un cruce entre psicoanálisis y derecho penal, y que tanto la cuestión del psicoanálisis y del derecho penal se centren en la cuestión de la responsabilidad y la psicosis, es decir, enfoques del derecho penal, del psicoanálisis, que se enfoquen sobre la relación responsabilidad y psicosis, o inimputabilidad y psicosis. Todos los trabajos que giren en torno a eso y que sean los más avanzados, los más actuales, se ponen en el estado del conocimiento, el estado actual del conocimiento sobre la cuestión. Si los últimos trabajos que ponen, digamos, son una repetición de trabajos más viejos, de trabajos que tienen varios años, y los más actuales solo son una repetición, un refrito de esos trabajos más antiguos, bueno, entonces también hay que tener en cuenta los trabajos más antiguos. Eso se los digo para el futuro proyecto de ustedes. Bien, entonces eso va en el estado actual del conocimiento sobre la cuestión. En hipótesis y objetivos van, si por ejemplo, si en definición del problema ustedes pusieron 3 preguntas de investigación, entonces en hipótesis van 3 respuestas tentativas a esas preguntas. Son respuestas tentativas porque solo van a saber si las respuestas son consistentes, son sólidas, y son duraderas. Si tengamos en cuenta que vimos a Thomas Kuhn, a Popper, y nada es definitivo, ¿no? En la investigación nada es definitivo, pero ustedes se van a dar cuenta que esas respuestas tentativas son sólidas, son duraderas, y bien argumentadas al terminar la investigación. Entonces, si uno ni siquiera empezó la investigación, sino solo la proyectó, son hipótesis, son respuestas tentativas. Y hay una relación. Si formulo 3 preguntas, bueno, hay una hipótesis para cada pregunta, una respuesta tentativa para cada pregunta. Y los objetivos son, recuerden que los objetivos siempre se formulan con un verbo en infinitivo. Analizar la relación entre tal y tal cosa, determinar el grado de importancia de tal otra, comparar el rol que tiene tal cosa en tal otra. Siempre se formulan con un verbo en infinitivo y permiten organizar la investigación, permiten dirigir la investigación a tratar las preguntas y las respuestas tentativas. Hay objetivos generales, objetivos particulares. Después, cuando vayamos desarrollando, cuando vayamos avanzando en este trabajo, que tenemos tiempo, vamos a tratar de detectar cuáles son los objetivos de carácter más general y los objetivos de carácter más particular. Bien, método y técnica a emplear. No hay un ítem en la tesis, no hay un ítem que diga metodología o método y técnica a emplear, ¿no? Todas las cuestiones metodológicas están diseminadas en la tesis. Hay algo de eso en la introducción y hay otra serie de cuestiones técnicas diseminadas en el marco teórico. Entonces, a lo largo del avance de la tesis van a ir detectando esos elementos y los van a reunir, reciclar y reorganizar en el punto 4. Ese es un trabajo que tienen que hacer ustedes porque están dispersos. No hay un ítem que puedan cortar y pegar. Lo van a tener que hacer ustedes y lo vamos a ir tratando de a poco. Lo mismo vale para las hipótesis. En la introducción van a encontrar algunas preguntas, ¿no? Una pregunta, una hipótesis, y en el marco teórico van a encontrar otras preguntas más, otras hipótesis más.
Los mismos con los objetivos. Algunos objetivos están en la introducción y otros más adelante. Como no es el proyecto propiamente dicho, sino la tesis, bueno, esas cuestiones las van a tener que ir encontrando a lo largo de la lectura. En algunas tesis está al principio el proyecto, pero digamos, si tuviera el proyecto literalmente expuesto, no tendría sentido este ejercicio. Bien, marco teórico, que sería el marco teórico sería como el paradigma propio del investigador, o sea, el enfoque que le da a su investigación. Un paradigma permite ver algunas cosas y otras las deja fuera del campo de visión. Es indefectible ver una cosa y no ver otra. Bueno, el marco teórico funciona entonces, tiene el mismo mecanismo en escala menor, pero es el mismo mecanismo que tiene un paradigma. Bien, entonces, marco teórico, cronograma de actividades, las actividades que uno tiene que realizar. Es un cronograma, una proyección de actividades desde el inicio de la investigación hasta la finalización. Por lo tanto, una de las primeras actividades sería revisión bibliográfica de tal y tal tema entre abril del 2020 y julio del 2020. Entonces uno pone la actividad, la fecha de inicio y la fecha de terminación de esa actividad. Así con todas las actividades. Se proyectan las actividades, las proyectan como si fuera un trabajo a 2 años. Por ejemplo, en este caso, la tesista analiza, basa toda su tesis en 4 casos, en el análisis de 4 casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para analizar 4 casos tiene entrevistas con diversas, con esas 4 personas, con esas 4 pacientes internadas. Bien, entonces habría actividades que tienen que ver con realización de entrevistas, de varias entrevistas a cada una de esas pacientes. Bien, eso está en el cronograma de actividades. La lectura de documentos, la lectura de documentos judiciales, lecturas bibliográficas posteriores, bueno, todo eso forma parte del cronograma de actividades. Digamos, la desgrabación de las entrevistas, por ejemplo, y el análisis de la desgrabación serían otras actividades subsiguientes a la realización de la entrevista. Entonces todo eso se va programando con una fecha de inicio, con una fecha de finalización. Entonces se programan todas las actividades hasta el final. No necesariamente uno cumple ese organigrama de esa manera, pero se pone en el proyecto. Bibliografía. En la bibliografía se pone la bibliografía que uno utilizó para hacer el proyecto. Bien. Ahí no hay ninguna ciencia, ahí se pueden fijar en la bibliografía de la tesis al final. Y pueden elegir, de la gran cantidad de bibliografía que hay, pueden elegir la que se adapta más al proyecto y no a toda la tesis, ¿no? Cuando uno hace una tesis va leyendo a lo largo va agregando bibliografía a lo largo de la escritura de la tesis. Bien. Tratan de seleccionar la bibliografía más relacionada al proyecto que están infiriendo ustedes. Identificación del lugar donde se realiza el plan de trabajo, y el punto 9, descripción de la infraestructura de servicios disponibles en relación a los requerimientos del plan de trabajo. Tratan de ver algunos datos habrá en la tesis y otras, si no están los datos, los imaginan, ¿no? Recurren a la imaginación en este caso, tanto en el punto 8 como en el 9. En los otros no, tienen que ver con una lectura, pero en cuanto a la infraestructura lo infieren o si no lo inventan. Bien, esos son los ítems del proyecto. Digamos, para la parte del ítem 2, ¿no? El ítem 2 sería
El ítem 2, estado actual, perdón, el ítem 2, que sería este, definición del problema y estado actual del conocimiento sobre la cuestión. Nos centramos ahora en esta parte, estado actual del conocimiento sobre la cuestión. No hay que resumir el ítem estado actual del conocimiento sobre la cuestión. Ese ítem sí está en la tesis. Entonces lo que tienen que hacer ustedes no es un resumen, y menos que menos cortar, pegar, sino lo que tienen que hacer en el proyecto, ahí sería algo que no se hace en un proyecto real, pero para este caso es un ejercicio intelectual, así que sí se hace. Tienen que hacer un mapa conceptual, representando el estado actual del conocimiento sobre la cuestión. ¿Qué es un mapa conceptual? Bueno, sería un esquema de conceptos, ideas, para organizar y simplificar un conocimiento complejo. Sería una red conceptual, ¿no? Una red conceptual que represente ese estado actual del conocimiento sobre la cuestión. Entonces acá, este sí es un trabajo más complicado, hacer ese mapa conceptual, porque si no sería hacer un resumen o cortar, pegar. Bien, ese mismo mecanismo van a aplicarlo en el ítem 5, marco teórico. Hay que desarrollarlo también, el marco teórico, como un mapa conceptual. Entonces ahí, en el marco teórico hay que hacer una lectura, hacen en borrador un resumen, pero después lo transforman en un mapa conceptual. En ambos casos, tanto en el estado de la cuestión como en el marco teórico, van de alguna manera clasificando, van diferenciando distintas corrientes teóricas, distintos enfoques teóricos. En esta tesis en particular, el estado de la cuestión también tiene un nivel teórico muy alto. Bien, entonces la idea es organizar, separar esos distintos enfoques teóricos por medio del mapa conceptual. Separar y unir, relacionar algunas cosas y separar otras, ¿no? Relacionar conceptos de un lado y del otro, hacer diferentes conjuntos y establecer relaciones entre ellos. No hay un mapa conceptual correcto y uno incorrecto, ¿no? El punto es que hagan una buena lectura y que hagan un esquema X, un esquema determinado. No hay uno prefijado que esté bien y otro que esté mal. Bien, eso es lo que tienen que entregar, ¿no? Lo que tienen que entregar es ese proyecto con esos mapas conceptuales. No hay mucho que escribir. En este caso va el título de la tesis, en denominación del trabajo va el título de la tesis. Definición del problema son preguntas. El estado actual, el mapa conceptual. Hipótesis, objetivos, son enunciados, son breves enunciados, ¿no? Son oraciones. Una hipótesis, abajo otra hipótesis, abajo otra hipótesis. Los objetivos igual, es uno, otro abajo, otro abajo. Después les voy a mandar, les envío también un proyecto que es mío, que está hecho con este modelo, que es el modelo que presentaba la UNR hace un año cuando presenté un proyecto. No se los muestro solo para que vean un proyecto entero, lleno, por ejemplo, para que vean los objetivos o las hipótesis, pero menos que menos es para que lean el contenido, ¿no? Es mucho menos para que lean el contenido que la tesis en sí, es para que vean algo concluido. Bien, entonces ahí tenemos objetivos particulares, método y técnica a emplear. Ahí sí tienen que escribir. Ese es un trabajo que hay que ir detectando en distintas partes de la tesis, introducción, marco teórico sobre todo, y poco también más adelante, ver qué método utiliza. En realidad eso es fácil, hace un estudio de casos, ¿no? Ella dice estudio cualitativo de casos y nombra a 4 casos, pero eso no basta, hay más cosas. Método en griego es camino, ¿no? Camino a seguir. Entonces ella explicita un camino a seguir. Ella dice voy a hacer esto, esto
voy a enlazar esto con otra cosa y luego la voy a enlazar con otra. Es decir, presenta un camino, presenta el método en el sentido de camino, no solo en el sentido de una metodología, sino en un sentido de camino a seguir. Entonces, cuando habla del camino a seguir, aunque no dice la palabra camino a seguir, pero cuando dice, primero voy a hacer esto, lo voy a enlazar con esta otra cosa para comprobar esta otra, bueno, eso es un camino a seguir. Eso va en el punto 4. Entonces ahí van reuniendo lo que está diseminado. Marco teórico, el mapa conceptual. Cronograma de actividad es una oración, otra y otra, ¿no? Son una serie de oraciones separadas, con un asterisco. Bien, entonces, ¿cuáles son las preguntas? Estas preguntas no son para entregar. La pregunta esta que les muestro acá y las que les voy a ir presentando en clases posteriores no son preguntas para evaluar, no son preguntas para entregar. Entregan solo ese proyecto lleno, que son unas pocas hojitas, 5 hojitas como máximo. Pero les presento preguntas para poder aprovechar mejor la lectura de la tesis. Preguntas guía, preguntas para referenciar la lectura de la tesis, para una mejor comprensión de la tesis. Bien, son preguntas para comentar en cada clase. Es decir, este trabajo, lo que las 4 clases que siguen son bastante prácticas más que teóricas. Entonces, son preguntas para comentar en cada clase. En cada clase virtual. Primer pregunta: analizar el estado del arte. Digamos, lo que en el proyecto sería, en nuestro proyecto sería el punto 2. Analizar el estado del arte a partir del concepto paradigma y comunidad científica, en los 2 sentidos que propone Ian Hacking, relacionando tamaño de la comunidad científica y paradigma. No tienen que relacionar paradigma y comunidad científica. Ian Hacking presenta 2 sentidos diferentes. O sea, hay comunidades científicas de 100 científicos que se dedican a un segmento del conocimiento muy específico, o hay comunidades más grandes. Entonces, Thomas Kuhn utilizó en ambos sentidos. Ian Hacking detecta que Thomas Kuhn utilizó el término paradigma y el término comunidad científica refiriéndose a comunidades pequeñas, paradigmas compartidos por comunidades pequeñas y paradigmas compartidos por más de una comunidad científica o por una comunidad científica más grande. Entonces, ¿hay un solo paradigma o hay varios paradigmas? Es decir, si se ponen a leer se van a dar cuenta que casi la tesis, el enfoque es psicoanalítico, está en el título, ¿no? La palabra psicoanálisis está en el título, está en el estado de cuestión, está en el marco teórico, está en toda la tesis. Ahora, si leen más fino encuentran que hay variantes de psicoanálisis que se acercan más a Freud, que se acercan más sobre todo a Lacan. Hay algún psicoanálisis como el de Pierre Legendre, que digamos es un psicoanalista, pero es un medievalista, es un historiador del derecho. Es decir, hay digamos, la idea es, ¿estamos hablando de un solo paradigma? O las diferencias que hay entre esas posturas habilitaría a hablar de paradigmas diferentes, o habilitaría a hablar de subparadigmas, ¿no? Digamos, pueden recurran a la imaginación y modifiquen lo que plantea Ian Hacking. Por ahí no son paradigmas totalmente diferentes, ni son cosas tan similares para ponerlas en un solo conjunto. Por ahí son desprendimientos, subparadigmas. Bien, y esa sería la etapa donde hay paradigmas diferentes. Bien, que eso lo vimos por Klimovsky. ¿Hay una comunidad científica grande o varias
o varias pequeñas. Fundamentar, o sea, se evidencia en la lectura del marco del estado de la cuestión, y también en el marco teórico se evidencian comunidades científicas grandes, pequeñas. Hay que fundamentarlo, ¿no? Hay que empezar una fundamentación. No hay una única respuesta correcta, ¿no? La respuesta es correcta o no en función de la fundamentación. O sea, lo que hay que fijarse, lo que nos tenemos que fijar es en la fundamentación. Uno puede volcarse por un paradigma o por varios, por una comunidad grande o chica, pero la cuestión es fundamentarlo, poder verlo y fundamentarlo. Bien, entonces esta sería la primera pregunta para trabajar el estado de la cuestión, y después les voy a seguir dando más preguntas para proporcionar guías en la lectura. Pero sigan avanzando, no se queden en el estado de la cuestión, sino sigan avanzando. Bueno, esto es todo. Hasta luego.